Saludos a todos. Soy Yadiel Señor en el podcast de Yadiel Te Informa. Con nosotros tenemos a un invitado, a David Rodríguez Díaz, candidato a la alcaldía de Carolina por el Movimiento Victoria Ciudadana de Puerto Rico. David, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por la invitación, me encuentro muy bien. Pero primero tenemos que saber qué es este candidato, quién es él, cómo ha estudiado y eso. David Antonio Rodríguez Díaz es doctor en Gobierno y Cultura de las organizaciones títulos otorgados por el Instituto Empresa y Humanismo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra. También posee una maestría en Gobierno y Cultura de las organizaciones por la misma universidad. Obtuvo su bachillerato en Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, con énfasis en relaciones internacionales y política comparada. En sus años de estudiante, fue representante estudiantil del Departamento de Ciencias Políticas y presidente de la Asociación Puertorriqueña de Estudiantes de Ciencias Políticas. Actualmente es catedrático auxiliar en el Departamento de Ciencias Políticas de la UPR de Río Piedras desde enero del 2021, en donde ha impactado clases en las áreas de política interior y política pública. Bienvenido, doctor Rodríguez Díaz. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, queremos saber usted, ¿por qué usted está aspirando a la alcaldía de Carolina? Bueno, la respuesta a esa pregunta se encuentra, o yo entiendo que se encuentra en mi trayectoria. Como señalaste en mi biografía, yo estudio en la Universidad de Navarra del 2015 que hago la maestría y luego del 2016 al 2020 hago el doctorado. Y mis experiencias estando en la ciudad de Pamplona y estando en la Universidad de Navarra me abrieron la mente a lo que una ciudad puede ser. Okay. Y en ese sentido, cuando me veo, o sea, cuando estalla la pandemia en el 2020, regreso a Puerto Rico en el 2020, veo la situación que hay en Puerto Rico desde que estuve fuera, llego a la conclusión de que debo participar del proceso. Claro está. O sea, las dinámicas que llevan a que yo tome esta decisión de aspirar a la alcaldía de Carolina, pues son no... O sea, hasta a mí me sorprenden en el sentido de que yo en ese momento, recién regresado a Puerto Rico, estoy acostumbrándome de nuevo a las dinámicas en Puerto Rico, veo el fenómeno que fue en el 2016 la candidatura de Alexandra Lúgaro, y luego veo el fenómeno electoral que ha sido Victoria Ciudadana. Y me llevó a la conclusión de que estamos en una transición política en Puerto Rico. Uh-huh. Ahora, en cuanto al municipio, yo saco cuenta de cuáles son los retos o cuáles son las oportunidades que pueden surgir para yo participar políticamente. Uh-huh. Y los municipios de Puerto Rico muchas veces los considero como víctimas en el proceso político, en el sentido de que todo el mundo se enfoca en las candidaturas grandes. Uh-huh. Todo el mundo se enfoca en Fortaleza, todo el mundo se enfoca en comisaría residente, se enfocan en la Cámara y en el Senado, pero los municipios muchas veces pasan desapercibidos, a menos que ocurra lo que ha estado ocurriendo durante este cuatrienio. Correcto. Los arrestos históricos en Guaynabo, uh-huh, los de Trujillo Alto, el escándalo en Ponce, el arresto en Mayagüez. O sea, entiéndase que los municipios ahora están tomando un protagonismo, para bien o para mal en algunos casos, y me lleva a la conclusión de mi experiencia más inmediata cuando yo estuve fuera era pues la ciudad de Pamplona, y vi el impacto que puede tener en una ciudad un alcalde que está sumamente entregado a la tarea de organizar la ciudad, brindar los servicios y desarrollar la ciudad. Entonces, dentro de todas estas consideraciones, pues me involucro con el movimiento. Primero como simpatizante, o sea, voto en el 2020, ya regresando a Puerto Rico, voto en el 2020, me uno a las actividades del movimiento y poco a poco pues termino asumiendo o presentando mi candidatura por el movimiento para la alcaldía de Carolina.
Ok, es bien impresionante. Un alcalde, de hecho es la primera vez que un alcalde hay un partido nuevo. De hecho, ahora que está el hijo, ha habido muchos años el hijo y mucho no ha hecho mucho, pero lleva muchos años que seguimos con lo mismo, el mismo alcalde y no tenemos otro, como que ha pasado. Sí, esa es una dinámica, eso es una dinámica histórica muy interesante. La historia de Carolina yo creo que se escribe en etapas. Por ejemplo, la fundación de Trujillo Bajo, luego el traslado de esa plaza a donde está el pueblo actualmente, la fundación de Carolina en el 1857, y luego la historia democrática del municipio. Y hay un capítulo que mucha gente ha olvidado, pero porque han pasado décadas, es que durante 8 años en Carolina estuvo el alcalde Roberto Iglesias, que fue el último alcalde del Partido Nuevo Progresista en Carolina. Su administración de cara a las elecciones del 1984 estuvo tan marcada por corrupción y malversación de fondos, tema que tiene que sonarle familiar a muchos municipios hoy día, que además de todos los señalamientos jurídicos, la candidatura de José Aponte de la Torre le ganó. Y no solamente le ganó, sino que continuó revalidando cada cuatrienio. Correcto. Hasta el 2007, y ante el fallecimiento del alcalde Aponte de la Torre, pues entonces el Partido Popular selecciona a su hijo, que es el actual alcalde, que ya va para 16 años, 16, 17 años o sea, al mando del municipio. Es decir que, porque esto es un tema que a veces le puede sorprender a uno, la razón por la cual hay este cambio es por el escándalo y la corrupción, que dicho sea de paso, el exalcalde Iglesias se terminó declarando culpable después de muchos años en el 1995 y fue obligado a restituirle al municipio los fondos que fueron robados. Wow. En ese sentido, ¿cómo es que el alcalde Aponte de la Torre revalida? Porque muchas veces nos sorprende que la clave para ganar una elección es gobernar bien o dar la impresión de gobernar bien. Correcto. En este sentido, en Carolina se desarrolló un hábito y tenemos esta idea de que si algo funciona, pues no hay que cambiarlo. Sin embargo, el peligro de desarrollar ese hábito ha sido que nos estancamos. Y es cierto, Carolina tuvo un repunte en los 80, se estableció en los 90, estuvo en pleno desarrollo en la primera parte de la década del 2000 al 2010. Sin embargo, ante todos los años acumulados, actualmente yo llegué a la conclusión de que Carolina está en un estancamiento, vamos a llamarle de creatividad administrativa y creatividad política, porque está muy bien los distintos slogans de Somos Carolina, Carolina Bella, etcétera, pero sabemos que hay sectores del municipio que o están olvidados o están abandonados o es que o no dan los recursos para atenderlos. Así que nos hemos acostumbrado. Lo que yo estoy tratando de promocionar o lo que yo estoy tratando de hacer ver a la gente o convencer a la gente es de que Carolina está por lo menos situada o bien situada para escribir un nuevo capítulo en nuestra historia, por un lado, y dos, para aspirar a mucho más de lo que nos han hecho creer durante todos estos años. Eso es correcto. ¿Cuál ha sido su experiencia laboral y política? Bueno, laboral, pues me he enfocado más en la docencia. Antes de ser profesor oficialmente, yo daba clases y talleres en la Universidad de Navarra, estudiantes de maestría, particularmente en temas de recursos bibliográficos, metodología de investigación, cómo usar los recursos de la biblioteca, allá. Y entonces, cuando viajaba los veranos aquí a visitar a mi familia, pues me invitaban a la UPR en una clase de estudios generales, pues también dar ese mismo taller a los estudiantes de bachillerato. Y antes de eso, durante el bachillerato, yo tuve el privilegio, el honor, la oportunidad de ser ayudante de cátedra de un profesor de la Facultad de Estudios Generales que es mi mentor. Wow. Del 2012 hasta que básicamente me fui para España a estudiar, pero aún en la distancia seguí ayudándolo con distintos proyectos.
Y luego, pues, los trabajos que un estudiante puede conseguir, trabajé un tiempo en la Biblioteca Lázaro como ayudante bibliotecario, trabajé como ujier en el teatro de la UPR. Antes, cuando inicié el bachillerato, pude trabajar un tiempo como maestro sustituto en la escuela donde me gradué, pero básicamente me he enfocado en la educación, o sea, en el sector laboral educativo. Wow, eso es muy bien impresionante eso. ¿En qué está basado su programa de gobierno para el municipio de Carolina? Bueno, para empezar, el programa se está escribiendo. O sea, hay muchas cosas que a lo largo de los años he ido pensando. Okay. Pero, o sea, el programa va a ser tan ambicioso como la aspiración a la alcaldía. O sea, la cantidad de gente que me ha dicho, pero ¿cómo puedes retar a Ponte? ¿Cómo puedes, o sea, asumir esta candidatura? ¿Estás loco? Bueno, lo mismo dicen del Quijote y todavía hablamos de él Exacto. 400 años después. Creo que sí. Y pues muchas de estos grandes momentos históricos ocurren porque alguien tuvo la valentía o alguien decidió tomar y dar ese paso. Y en ese sentido estoy pensando en una de mis frases favoritas del Señor de los Anillos. Sin embargo, así son a menudo los trabajos que mueven las ruedas del mundo. Las manos pequeñas hacen estos trabajos porque es menester hacerlos, mientras los ojos de los grandes se vuelven a otra parte. Wow. Y en el caso de Carolina, como estuve diciendo a la pregunta anterior, en el caso de Carolina y en el caso de muchos municipios en Puerto Rico, la ciudadanía, harta de lo que ha estado pasando en los últimos 20 años, se siente intimidada a dar este paso adelante. Y las personas que hemos asumido estas candidaturas los estamos haciendo a pesar de todos los retos, porque creemos en que estamos capacitados o estamos preparados o estamos incluso dispuestos a mejorar la condición de nuestros conciudadanos. En cuanto a las propuestas, llevamos 40 años básicamente de gobierno del Partido Popular. Sí. En el caso de Carolina, y una cosa que muchas veces se le olvida a la gente cuando habla del caso de Carolina, no, porque son los populares, sí, pero ¿quién estuvo gobernando a nivel isla? Y sabemos que ahí hubo una alternancia entre el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista. Exacto, correcto. Ahora, en el caso de Carolina, cosas que van a estar estallando pronto o van a estar saliendo a relucir en medios o lo demás. Primero, la transparencia administrativa. Esto es un problema que la gente piensa que no piensa que es un problema porque quizás no se han puesto a pensar cómo es que se está manejando el municipio de Carolina. Voy a dar 2 ejemplos, quizás 3 ejemplos concretos. El vertedero o el sistema sanitario de relleno sanitario, la legislatura municipal y el incumplimiento del municipio de Carolina en publicar sus ordenanzas municipales según dispone la ley de transparencia. En el sentido de tienen que subir las ordenanzas aprobadas al sistema Sutra. La legislatura municipal, yo tuve la oportunidad de ir a las vistas de presupuesto el año pasado. Okay. Del público, quizás 3 personas éramos de la comunidad. No éramos empleados municipales, no éramos legisladores municipales, no éramos afiliados. Bueno, nos invitó nuestra legisladora municipal, Tiffany Roena. Vamos a las vistas de presupuesto del municipio y lo que uno observa esa semana de vistas públicas, porque apenas la gente de Carolina van a estas cosas, se salta la narrativa, que es parte de lo que someten el gobierno municipal. Los legisladores de mayoría, que son los del Partido Popular, no hacen preguntas, o si hacen alguna pregunta, es una pregunta superficial. La delegación del Partido Nuevo Progresista quizás hace una pregunta, quizás 2 preguntas, porque hay 2 rondas de preguntas, pero entonces es nuestra legisladora municipal la que hace las preguntas que hay que hacer con el poco tiempo que también dispone la legislatura municipal. Uh-huh. Eso es legislación a puerta cerrada y la gente de Carolina merece saber a dónde se va el dinero que recibe el municipio por parte de los contribuyentes. Segundo, el tema del sistema de relleno sanitario o alias el vertedero. En las últimas semanas y los últimos meses se vio en pelota dura. Hoy una arqueóloga que se dio a la tarea de hacer una investigación sobre los yacimientos arqueológicos que hay en la zona de los mogotes
que ahora están impactados por el sistema sanitario. Okay. Sabemos que estamos perdiendo biodiversidad, hay negociaciones y movidas cuestionables en eso. ¿Dónde está el municipio? ¿Cuándo el municipio respondió a lo que hizo Pelotadura o lo que presentó Pelotadura? No. ¿Y qué me trae? Incluso el tema de la transparencia. Cada vez que explota algo, si explota algo en el municipio se esconde detrás de un folleto y nos llega pagado por nuestro bolsillo, porque esa es la otra, porque el presupuesto de la oficina de prensa, se paga con el presupuesto del municipio y estamos hablando de al menos entre 1 a 1.4, 1.5 millones al año en una revista bimensual, que es la que nos dice lo que está pasando en el municipio o lo que el municipio quiere que veamos. Y cuando salió lo del vertedero, se llega un folleto a varias residencias, porque por ejemplo, a mí no me llegó, que decía, ¿sabes lo que hacemos con tu basura? ¿O sabes sabes qué se hace con la basura? ¿Y qué pasa? Que la gente no se lo cree, o si se lo cree, bueno, pues es parte de la maquinaria de propaganda. Así que transparencia, rendición de cuentas, o sea, dar la cara por el municipio. ¿Cómo puede ser que el municipio se haya hablado sobre el municipio en Pelotadura 2 veces? Para el vertedero fue una y para el tema de los permisos fue otra, y ningún portavoz oficial del municipio va. Por ejemplo, el alcalde publica un folleto, el alcalde puede poner a través de su oficina de prensa, puede poner un post en Facebook o un post en redes sociales, pero no, eso no es dar la cara. Sabemos también la implementación cuestionable de algunas ordenanzas, por ejemplo, el incidente que ocurrió con los skaters en la plaza pública. O sea, es que la policía municipal tenga que intervenir con personas, ciudadanos que quieren usar la plaza pública. Una plaza pública que a pesar de la historia ha sido reformada o remodelada al punto que incluso es cuestionable que la plaza pública sea, o sea, de valor histórico. O sea, esa es la otra cuestión. Tenemos una plaza pública que no podemos usar. O sea, tenemos que pedir permiso para usar la plaza o tenemos que seguir un código de orden público restrictivo, porque ya que estamos hablando del de San Juan, que es el nuevo, la gente se ha dado la tarea de leer el código de orden público del municipio de Carolina. Sabemos la famosa carencia, por ejemplo, de oportunidades de negocio. ¿Cuántos food truck pudo haber abierto en Carolina, pero por insistencia del municipio o del gobierno municipal, pues no tenemos cosas como las que pueden haber, las que hay en San Juan, en Bayamón, en Arecibo hay un parque de food trucks. O sea, y es un ejemplo, claro, el tema es porque es un tema de moda, pero es un tema de que estamos estancados. ¿De qué vale preservar, si esa es la excusa, un proyecto si no podemos disfrutar ni desarrollarlo? Una filosofía que a mí me ha movido es el trabajo de gobernar, y estoy parafraseando algo que vi sobre Oxford, pero el trabajo de gobernar no es venerar las cenizas, es mantener viva la llama. De la misma manera que una generación siembra los árboles para que la próxima disfrute de la sombra. Árboles que en el caso del municipio están cortando por todos lados. Entonces, o sea, es decir, de nada vale todos estos proyectos de decir o que hagan bonita la ciudad si no hay un disfrute o si tenemos una forma correcta del disfrute. O sea, esas son parte de las cuestiones de estas propuestas. También estamos en una universidad. Carolina tiene 2 recintos universitarios como tal, y a 15 minutos está el recinto de Río Piedras, donde ha estado un plan de integrar a las comunidades universitarias en Carolina para el desarrollo económico del municipio. Porque esa es otra. En el caso de Río Piedras sabemos que hay un problema de vivienda estudiantil. En el caso de Carolina, pues hay que ver hasta qué punto los estudiantes de la Ana Geméndez, de la UPR Carolina, se hospedan en Carolina. Entonces, la experiencia que yo tuve en España o la experiencia que hay en las ciudades o en las grandes ciudades universitarias, las universidades se integran. Por ejemplo, Pamplona es una ciudad de aproximadamente 200,000 personas. Carolina 150 y poco. La ciudad de Pamplona integra todo. Tiene un sector turístico bien establecido o gastroturístico bien establecido y tiene una economía universitaria bien integrada en el desarrollo y en los trabajos del municipio.
El municipio de Pamplona, por ejemplo, tiene, por los requerimientos que sea, tiene una amplia política de transparencia. El municipio de Pamplona, a pesar de que tiene al gobierno nacional español por encima, al gobierno regional de Navarra por encima, a la Unión Europea por encima, tiene la autonomía y usa su autonomía para desarrollarse como una ciudad del siglo XXI. Porque es que en Carolina, al igual que el resto de Puerto Rico, entendemos que no podemos hacer eso. Hace tiempo, porque esto es una observación interesante. En el 2006, el alcalde Aponte de la Torre dio un discurso en el cual él simulaba la Carolina del 2012. Y en ese vídeo, que lo pueden encontrar en YouTube, él hablaba de la Carolina insuperable. Ante el problema de energía eléctrica, ante el problema de la infraestructura en el municipio, ante los distintos retos que hemos tenido, yo no dudaría que el alcalde Aponte de la Torre hubiera estado innovando en la administración pública del municipio. Yo no hubiera dudado que podríamos haber estado contemplando la instalación o subsidios para instalar placas solares en las distintas urbanizaciones que desarrollaron en Carolina en los años 80-90. Que hubiéramos tratado de hacer un impulso hacia una ciudad sostenible que pudiera hacerle frente a los retos climáticos que nos van a estar afectando. Todo eso parece que se lo llevó el viento. Entonces, en parte, la candidatura responde a esta preocupación genuina de nos estamos recostando en los laureles, no estamos innovando a pesar de que nos quieren hacer pensar que sí. Y por lo tanto, es un llamado a vamos a repensar nuestra ciudad, vamos a hacer nuestra la ciudad. Es decir, que cada carolinense sienta tanto un orgullo de aportar al desarrollo de su ciudad, como que también sientan un orgullo de que el municipio los escucha, el municipio desarrolla y el municipio trabaje para su felicidad y para su bienestar. Wow, eso es bien interesante, David. ¿Cuáles son los reclamos principales que le hacen los residentes del municipio? Reclamos, bueno, el sector de los pequeños y medios comerciantes, la queja famosa de los permisos, por un lado. Y eso me lleva a otro tema. Por otro lado, a veces tenemos, y lo podemos ver hoy día, a veces nos encontramos en una situación en la cual tenemos que, o nos cuestionamos si hay una lógica a lo que ocurre en el municipio. Y algo que usualmente se puede reclamar y se reclama, sin embargo, lo que escuchamos es coquí por parte del municipio, es cuando tenemos del sector industrial grandes retos y grandes problemas, pero el municipio le pasa la papa caliente al Departamento de Recursos Naturales. Wow. Voy a dar ejemplos concretos. Ante el tema de pequeños comerciantes y la cuestión esta de si nos cuestionamos la lógica detrás de una acción, aquí cerca tenemos el problema de la Sánchez Osorio y de la Avenida Galicia. Uh-huh. Falta de transparencia total en cuanto al otorgamiento de los contratos para esa obra. Wow. Se cerraron carriles para rehacer unas aceras. A pesar de que sea con fondos federales o lo que fuera, el proyecto y la ejecución de ese proyecto ha sido como mínimo torpe. Como mínimo. O como máximo, pues puede haber chanchullo o puede haber actos cuestionables. Uh-huh. Pero vamos a irnos con que es torpe. Por ejemplo, un proyecto como ese era un proyecto que se tenía que haber ejercido por etapas. Y en efecto, se supone que fuera por etapas. Sin embargo, a mi entendimiento, también ante la falta de transparencia, pues se otorgaron los contratos a un mismo contratista. Y ese contratista empezó a hacer los 3 trabajos, las 3 fases de golpe. Tan así que entonces tenemos el reto de la Sánchez Osorio y la Avenida Galicia. Eso es por un lado. ¿Qué ocurre? Ante el tema de los permisos, también pasó en pelotadura. Comerciantes de estas 2 avenidas van y denuncian que tienen un serio problema porque como le quitaron la acera, que era el estacionamiento, y el estacionamiento es un requisito para renovación de permiso, sorpresa. Ahora cuando hay que renovar permiso, no cumplen porque el municipio a La Cañona le dio por rehacer una acera o rehacer unas aceras. Wow.
Y no es que a la cañona, porque está muy bien rehacer las aceras. El asunto es por qué no se hizo de una manera más ordenada y más importante, por qué no se hizo de manera transparente. Así que esa siempre es una preocupación. Luego tenemos otro problema también relacionado a los permisos. En el caso de Carolina, pues se pide que la solicitud se haga a través de un gestor. Así que una persona que quiera abrir un negocio tiene que contratar a un gestor que haga el trabajo de recopilar los documentos, someter los documentos, etcétera, que de por sí es un gasto adicional. Pero entonces también tenemos el asunto de que los permisos se tardan en tramitar. Y aquí es donde viene, yo creo que otra de las grandes luces del municipio. Cuando se denunció en Pelota Dura este tema, se le dice al secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, ¿por qué se tardan los permisos? Y el secretario dice, es que eso no nos toca a nosotros porque Carolina es un municipio autónomo, le toca al municipio. Pero entonces estamos ante otro de los grandes problemas del municipio. Cuando las cosas salen bien, la publican en la revista municipal o la presentan como que el gran logro del siglo para el municipio, pero cuando las cosas van mal, le pasan la papa caliente al gobierno central. Un ejemplo que es más bien una anécdota. Mi propia comunidad está teniendo y lleva teniendo desde el 2008, pero en particular en los últimos años, un problema porque en los terrenos detrás de los terrenos que eran del antiguo Club Yaucano, montaron un junker. Hasta ese punto no hay problema. El problema es cuando ese junker, que es de almacenamiento, se convierte en una planta de reciclaje. Para que tengamos una idea, esa parcela o esas parcelas, porque las partieron en pedazos, están clasificadas en los últimos 3 planes conjuntos de planificación como una zona de industria liviana. Podían haber almacenado ahí chatarra, no hay problema. Pero entonces cuando se convierte en planta de reciclaje o planta de procesamiento de chatarra, ya es industria pesada, no puede estar ahí. Porque eso es zona residencial y hay al menos 2 comunidades impactadas. Donde yo vivo, que queda a un lado de ese junker, y la comunidad que le sigue más adelante, que creo que se llama en el sector Las Cruces, que va de camino en la 887, de camino a la UPR Carolina. ¿Qué pasa? Denunciamos el problema y del mismo municipio dice, esto es un asunto de recursos naturales. Cuando vamos al caso de recursos naturales también mira hacia otro lado, para que veamos entonces el contubernio entre populares y PNP, porque esa es la otra. O sea, porque pensamos que por haber tenido Partido Popular durante los últimos 40 años en el municipio, pensamos que el PNP no tiene nada que ver con esto. ¿Quién está gobernando ahora? Que no sea la Junta. ¿Quién está gobernando ahora? ¿Quién estuvo gobernando del 2016 al 2020? El Partido No Progresista. ¿Quién gobernó del 2008 al 2012? El Partido No Progresista. O sea, esas son las cuestiones. Entonces, en ese caso también vamos a que tanto el gobierno estatal se lava las manos y el municipio le pasa la papa caliente al gobierno estatal. Y no podemos seguir en esas. Lo mismo pasa en otras zonas de Carolina. Más adelante en la 887, llegando a uno de los centros de gobierno, pero donde está el shopping de Freshmart, ahí hubo un junker que cogió fuego hace como 2 o 3 años. ¿Y qué hizo el alcalde? Emitió, estoy sumamente molesto. ¿Por qué? ¿Qué hacía eso ahí? Bueno, dígame usted que ha sido alcalde desde el 2007. O sea, ¿qué hace ese junker ahí? O sea, honestamente esperamos que por ley de inercia el junker esté ahí sin hacer nada y no va a haber repercusión. O sea, esas son las cosas que también nos tenemos que, o sea, que todo carolinense tiene que preguntarse. O sea, es decir, el impacto que hemos tenido ha sido que es como que Carolina se ha dormido estos últimos años. Sí, y entonces, pues, le dan carta blanca al Partido Popular para que haga lo que quiera desde la alcaldía y desde la legislatura municipal. ¿Y qué pasa con el resto del municipio? Que es curioso porque visitando una hacienda cafetalera en Adjuntas, el dueño de esa hacienda nos dice que queda en el Valle del Tanamá, nos dice, si miran hacia allá está lo que llamamos el gigante dormido. Y yo me quedo pensando, no, eso está mal, porque todo el mundo sabe que el gigante dormido está en Carolina.
O sea, el municipio se ha quedado dormido. La gente tiene que, si vamos a aceptar lo que dijo el alcalde Aponte de la Torre en el 2006, que la gente se sienta dueña de su gobierno, la gente de Carolina tiene que despertar de ese sueño y tiene que pensar, ¿estamos como queremos estar? Queremos una ciudad viva, queremos una ciudad despierta, queremos una ciudad sostenible, queremos una ciudad verde, una ciudad genuinamente bonita, porque sabemos que hay zonas abandonadas. Aquí cerca, en la misma marginal de la Valdoriotti, un edificio que lleva abandonado desde que yo tengo uso de la razón. Hay muchas cosas que podemos mejorar en el municipio y es una cuestión de que, pues, la gente también sienta ese llamado a, pues, a apoyar estas causas. Wow, bien impresionante, David. Yo no sabía muchas cosas de ese alcalde ahora, el hijo. ¿Qué le parece las alianzas que están propuestas entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño? ¿Es una buena estrategia? Esa es una de mis preguntas favoritas. Voy a tomar esto por partes. En el verano del 2019 yo estaba en España. Y para mí fue una de esas gratas sorpresas o una de esas coincidencias o casualidades de la vida que ya para efectos de cambio de hora en España era el 25 de julio, Día de Santiago, que en el caso de Puerto Rico se conmemoran 3 cosas distintas. Se conmemora la Constitución o se conmemora pues la llegada de Estados Unidos a Puerto Rico o el Día de Santiago, lo que fuera. Pero es un día muy importante en nuestra historia y para todos los efectos, la renuncia de Ricardo Rosselló, por lo menos a efectos de cuando yo estaba en España, fue el 25 de julio, aunque aquí fue el 24 por la noche, casi las 12, como si fuera un año nuevo. Aquí hay una observación. En el 2019, cuando a la distancia pude ver cómo la voluntad de un pueblo se expresó y presionó a que un gobernador renunciara, eso me llenó de mucha esperanza, porque eso fue, ya lo había visto desde el 2016 con el resultado histórico de la licenciada Lúgaro y también del actual secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre. Hay ya un sector de la población que estaba harta. Y en el 2019 yo comencé en mis redes sociales, claro que en ese entonces eran privadas, a publicar mi observación y mis opiniones. Es el momento para juntar esfuerzos. Así que de salida yo estoy totalmente de acuerdo con las alianzas. Yo estuve desde el 2019 tratando de convencer que necesitábamos una alianza y cuando se presenta por fin esta oportunidad para una alianza, la apoyo 100%. Pero más allá, la gente piensa que la alianza es nueva. La alianza no es nueva. Si aquí el sistema educativo y la gente aprendiera, si el sistema educativo enseñara la verdadera historia de Puerto Rico, si la gente supiera la verdadera historia de Puerto Rico, sabríamos que las alianzas en Puerto Rico fueron la orden del día desde el 1904. Estamos hablando 120 años. Wow. En el 1904, ante el dominio del Partido Republicano de José Celso Barbosa, Muñoz Rivera, José de Diego y otros líderes políticos se juntaron para formar el Partido Unión de Puerto Rico. Una unión entre anexionistas no satisfechos con Barbosa, entre autonomistas como Muñoz Rivera, independentistas como José de Diego. Formaron un partido que dominó el escenario político de Puerto Rico hasta el 1924. Y después de lo que ocurrió en Ponce, porque en Ponce también existía un partido popular, no es el democrático, se llama el Partido Popular, pero era un partido plenamente municipal, que luego los opositores del Partido Unión, que eran los republicanos y el Partido Socialista de Santiago Iglesias Pantín, lo apoyaron en las elecciones municipales. Y ese partido, que le llamamos el Ligao, era una unión entre 3 partidos distintos, 2 apoyando a uno, y ganó la alcaldía de Ponce. Ante ese panorama, el Partido Unión legisló para permitir las alianzas y se juntaron con la mitad del Partido Republicano para formar la Alianza Puertorriqueña. O sea, es decir,
no es nuevo la dinámica de las alianzas. Y esto es algo que la gente debería saber. Incluso cuando yo he dado la clase de política partidista puertorriqueña, toda esta época del 1924 al 1940, o por lo menos 1936, yo le llamo la Guerra de las Alianzas, porque se formaron dos alianzas contrarias para tratar de ganar. Y en el caso de la historia de Puerto Rico, los republicanos se juntaban con los socialistas, porque en ese entonces también ser socialista no era contradictorio con ser anexionista. Es ahora que la gente se ha ido en una locura con las ideologías para tratar de asociar cosas que no tienen que ver. Entonces, la historia de Puerto Rico ha estado llena de alianzas. ¿Y cómo no me van a decir a mí que este contubernio del Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista no es una alianza en sí? Si de la boca para afuera se pueden estar criticando en los medios y lo demás, pero es que legislan juntos. Es lo que Tatito llamaba el junte bueno. Así que tanto decir y tanto criticar la alianza, pero ellos mismos formaron una alianza. O sea, ellos pactaron entre ellos, a puerta cerrada, en dorado, el plan de ajuste de la deuda que nos ha condenado a austeridad. Ellos dos. Esos dos partidos, y tienen la foto con los dos líderes de Cámara y Senado de ambos partidos sonriendo con Omar Marrero en una casa en Dorado con el plan de ajuste de la deuda firmado. O sea, eso es para ilustrar la ironía con las alianzas. Pero como estaba diciendo, yo estoy totalmente a favor de las alianzas porque en una democracia donde tiene que gobernar una mayoría, tenemos que sumar una mayoría. Lo de ganar con el 32%, ganar con el 33% y ganar por el mero hecho de que recibió más votos, eso no es mayoría, eso es pluralidad. No es lo mismo ni se escribe igual. Y yo creo que es algo que la gente tiene que darse cuenta. Por otro lado, en el caso de las alianzas, la alianza es entre distintos sectores, Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista. Yo, porque no sé si es una pregunta que puede venir más adelante, pero me quiero adelantar porque como educador tengo que decir esto. A todas las personas que dicen que el estatus es ideología y que eso es lo que condiciona si un partido es ideológico o no, déjenme decirles que no es así. Un partido necesita tener ideología, pero la ideología, según definida por el propio diccionario, es el conjunto de ideas fundamentales compartidas por un grupo, sean religiosas, económicas, políticas, etc. Todos los partidos, por definición, son ideológicos. Ahora, que dentro de la ideología de algunos partidos está una fórmula específica de estatus, son otros 20 pesos, pero es un poco para dejar eso claro. O sea, es que esto que dicen personas como Alejandro García Padilla, Carlos Mercader, o sea, todas estas personas que quieren perpetuar el sistema que tanto les beneficia, o sea, tengan honestidad intelectual. O sea, el estatus es parte de la ideología, pero no condiciona si un partido es ideológico o no. Y yo creo que es tiempo que la gente hable con los términos apropiados. En ese caso, nuevamente, en este caso, que es una alianza, la alianza es entre estas agrupaciones. No es una alianza independentista, no es una alianza socialista, si algo es una alianza puertorriqueña y puertorriqueñista, porque ponemos a Puerto Rico por encima de todo. Y en el caso de los municipios, ponemos a nuestros municipios por encima de todo. Porque esa es otra cosa que podemos criticar de cómo se han gobernado municipios como Carolina. El municipio es el municipio, sin embargo, en el caso del Partido Popular, cuando Puerta de Tierra dice algo, el municipio acata. Cuando Aponte Padre era alcalde no era así. Cuando él decía algo se le hacía caso. Pero hoy día sabemos que lo que pasa en Puerta de Tierra, a pesar de que ahora están peleándose, matándose entre ellos, cuchillándose, lo que sea, sabemos que lo que pasa en Puerta de Tierra, porque es el único partido con sede permanente, determina muchas cosas en el municipio. Y en parte tenemos que pensar, y esto es algo que todos los municipios en Puerto Rico deberían hacer, tenemos que pensarnos primero como comunidades y luego pensarnos como parte de un macro que en este caso es Puerto Rico. También porque viene con un asunto de la crítica que yo tengo entre el metrocentrismo y la periferia. Los municipios tienen que de alguna manera u otra
darse a respetar, darse a defender, y son para mí el pilar de lo que es la sociedad puertorriqueña. Uh-huh. Sí, tiene mucha razón. De hecho, yo este año yo voy a votar por el primer voto que voy a estar, porque saqué la tarjeta electoral. Y cuando dije, porque yo era de otros partidos y eso, que pensé que como dicen, que vamos a ganar, vamos a hacer bien en Puerto Rico. No, estamos peor. De hecho, lo dijo una vez Jennifer González. Nosotros estamos el peor. Se supone que, ahora mismo, yo me acabo de enterar de que se supone que Puerto Rico está en $20 la hora el salario mínimo. Estamos por debajo. Y en Carolina yo no sé ni cuánto hay salario de aquí. Entonces, ¿qué usted le diría un mensaje a su pueblo carolinense? ¿Qué le diría para que como alcalde diga, no, yo soy la diferencia de que otro alcalde? ¿Qué le dirías hoy en día? Bueno, para empezar, carisma. O sea, es decir, ya hay una diferencia marcada. O sea, yo básicamente no tengo pelos en la lengua, yo doy mis opiniones, o sea, estoy en este podcast hablando sobre el municipio, criticando y denunciando lo que pasa en el municipio. No me estoy escondiendo detrás de un post de Facebook, no me estoy escondiendo detrás de un folleto, yo no tengo ni siquiera los medios para enviar, estos folletos bimensuales. Pero el mensaje a la gente de Carolina, despierten. O sea, como pensando en lo que dije de las juntas, despierta gigante. Nos han puesto a dormir durante fácil 16 años. Eso hace. Tenemos como pueblo carolinense que despertar, tenemos que pensar en qué es cuál es la ciudad que queremos, primero que todo. ¿Cuál es la ciudad que queremos? Pero para saber qué ciudad queremos, tenemos que pensar cómo está la ciudad ahora mismo. O sea, sabemos lo que está pasando en la alcaldía, sabemos lo que está pasando en la legislatura municipal, que es algo que se me olvidó mencionar, hablando de la falta de transparencia. Nuestra legisladora y portavoz del movimiento, Tiffany Roena, a inicios de cuatrienio presentó una resolución para que la legislatura municipal de Carolina transmitiera sus sesiones en vivo, sea por Facebook Live o por como quisiera hacer el stream. Uh-huh. La engavetaron. Nuestra legisladora y nuestra portavoz, hablando del Junker, ha presentado peticiones engavetadas. Ay, Dios mío. O sea, mi comunidad está sufriendo derrames químicos, está sufriendo fuertes olores a combustible por este Junker, sí, que no puede estar ahí porque es industria pesada en zona de industria liviana, y el municipio lo engaveta, o la legislatura municipal lo engaveta, o le pasan el tostón a la secretaria de Recursos Naturales. Correcto. Que o se hace la vista larga, pero también nos deja ahí a la intemperie. Correcto. Hay vecinos que están tan resignados de que nadie va a llegar a nuestra ayuda que se cuestionan de qué vale, por ejemplo, votar. Y esto lo voy a combinar con un mensaje no solamente al pueblo de Carolina, pero a la juventud. O sea, como profesor, que estoy acostumbrado a pesar de que todavía no tengo las canas, pero me dedico a darle clases a la nueva juventud. No se queden, en el margen, participen de los procesos. Si hay una convocatoria para una reunión comunitaria, vayan, porque aunque quizás no tengan edad todavía para votar, son el presente y son el futuro. Eso es así. Algo que le escandaliza muchas veces a mis estudiantes cuando yo hago, no es un chiste, pero cuando cuento esto en clase, yo digo que yo soy republicano y todo el mundo automáticamente, ¿cómo puede ser republicano? Soy republicano porque creo en la república. Y antes que empiecen con el escándalo, que en la República de Puerto Rico, ojo, cuando se habla de república, el concepto de república que viene de los romanos, la república romana, de latín res publica, el asunto público, es no tanto un sistema de gobierno donde, es un sistema de gobierno donde el poder soberano se divide en dos o más partes para garantizar un balance, pero más importante todavía es la cuestión pública porque le concierne a todo el mundo. Wow. Y como le concierne a todo el mundo,
todo el mundo, no importa la edad, no importa si es hombre o mujer o no binario, no importa de qué comunidad sea, en el caso de Carolina, con que sean de Carolina, tienen que participar, porque cuando el pueblo se involucra en la fiscalización de su gobierno, el gobierno no, o sea, tiene miedo de entonces actuar. Es como cuando, por ejemplo, yo puedo, que es lo que usualmente me ha pasado cuando yo era estudiante de música, yo solo en un cuarto cerrado, yo podía tocar la pieza musical a la perfección, pero el momento en el cual yo tenía que tocar en público, me trancaba. Y por eso es que no soy músico. Lo mismo pasa con el gobierno. El gobierno a puerta cerrada es fácil hacer todos los chanchullos que quiera y es fácil saltarse todas las normas que quiera. Pero cuando el pueblo está vigilante, cuando el pueblo denuncia, cuando el pueblo está constantemente tocándole la puerta, diciéndole, hey, yo tengo un derecho, porque eso es cierto, tenemos derecho a reparación de agravios. Correcto. El pueblo tiene que entonces, si el gobierno no va a hacerlo por sí solo, el pueblo tiene que entonces reclamar la reparación de agravios. Y en este sentido, ahora, de cara al año electoral, pero no tiene que terminar las elecciones, pero como estaba diciéndole a la juventud, participen, saquen esa tarjeta. La aplicación del ERE no funciona. Para variar, vayan a una HIP. Nos cerraron la HIP en Carolina. Tenemos que ir hasta la sede de la comisión en Atorrey. Si no puede llegar, pida PON, pero saquen esa tarjeta. Pero más importante, el primer paso importante es sacarla. Pero el paso esencial es el 5 de noviembre hacer la fila, ir a su colegio, votar, asegurarse de que esa papeleta sea procesada correcta, no importa lo que vayan a votar, porque cada cual tiene derecho a votar como quiera. Exacto. Pero usen la tarjeta, envíenle el mensaje al gobierno central, a la legislatura y al municipio lo que verdaderamente piensan de lo que está pasando. Y seguramente van a ver ahora las brigadas de trabajo, recortando grama, pavimentando las carreteras, aunque es un parcho lo que están poniendo. No están reparando como tal la carretera en sí. Ponen un parcho que se desgasta, vuelve el cráter, perdemos el tren delantero. Claro. Pero el asunto es, ahora estamos viendo todo esto, no se dejen engañar, porque esto no tiene que ver con Carolina, pero me acuerdo que pasó mi abuela que vivía en San Juan. Mi abuela, súper PNP. Ella participa, pero cuando digo súper es que ella funcionaria en su tiempo. Ella era, o sea, allegada a figuras como Romero Barceló, ¿sabes? En esa época. Y ella vivió en Las Lomas, bueno, por lo menos toda mi vida. Y mi padre y mis tíos se criaron en Las Lomas. Y yo me acuerdo que después de 12 años del gobierno de Santini, por fin arreglaron y rehicieron las aceras de Las Lomas. Okay. Y me acuerdo tener una discusión con una tía mía, también súper PNP, que dice, no, porque mira, Santini hizo el trabajo. Y yo, sí, después de 12 años. Exacto. Y da la casualidad que es en el año en el que le perdió a Carmen Yulín. Lo mismo pasa en el caso de Carolina. Este alcalde ha tenido 16 o 17 años. Y que se estén haciendo cosas ahora solamente es un reflejo de, pues, se quedó igual de dormido que el pueblo. Y entonces ahora es que está o pavimentando alguna zona, o está podando unos árboles por otra zona, o sea, o está haciendo algún trabajo en otra zona. Y es, en ese sentido, es un asunto y es un llamado a la acción. Y no quedarse solamente en las elecciones, porque en parte uno de los problemas que hay con la democracia liberal como la nuestra es que la casta política ha secuestrado nuestra democracia. Democracia no es votar cada 4 años. Democracia viene del demos, el pueblo, y el poder, el kratos del pueblo. Y en ese sentido, el pueblo tiene que estar ejerciendo el poder. Solamente recuerden el verano del 19. No es ahora para estar teniendo un verano del 19 todos los meses. O sea, aunque si se necesita, se necesita. Uh-huh. El punto es que el pueblo esté tan presente que el gobierno piense 2 veces antes de mandar un folleto, antes de esconderse para que no lo fiscalicen, uh-huh, y así por el estilo. Y a la juventud, no, o sea, es frustrante porque, o sea, a pesar de que técnicamente ahora pasé el umbral a profesor y ya no soy estudiante, pero no pierdan la esperanza. O sea, no pierdan la esperanza. Muchas veces la gente, o sea,
me ha pasado con estudiantes, particularmente en mis clases de relaciones internacionales, cuando hablamos del conflicto entre Netanyahu y Hamas. Muchas veces la juventud se va a sentir frustrada porque siente que no puede hacer nada al respecto. A veces es cierto, en el sentido de, por ejemplo, estamos aquí en Puerto Rico, en Carolina ahora mismo, y cosas que estén pasando en Ucrania o en Gaza o en otras partes del mundo nos afectan emocionalmente, pero a nivel práctico es bien difícil que podamos hacer algo y nos podemos desmotivar y podemos como que apagarnos. Pero en el asunto de lo que sí podemos controlar, como por ejemplo, ustedes pueden controlar el voto, ustedes saben por quién van a votar, ustedes saben que van a depositar esa papeleta, primero saben que van a ir al colegio. No pierdan la esperanza. El momento en el que el pueblo y las personas que están deseando un cambio en su vida o en la sociedad pierden la esperanza, ganan precisamente los que más se benefician del sistema que nos está oprimiendo hoy día. Porque es un tema que, por ejemplo, no se ha hablado, que es, por ejemplo, el reclamo de los meseros, un salario digno para la gente, etcétera. Esto ocurre porque hay cabildeo. Y, ¿cómo es que dice el refrán chino? Un viaje de 10,000 pasos comienza con el primero. Puede ser que las cosas no salgan como la gente quiera, pero lo importante es no perder la esperanza. Exacto. Y acompañar esa esperanza con la intención de quizás no participar tan activamente en lograr el cambio que uno quiere ver, pero en sí aportar de la manera que más cómodos se sientan para de alguna manera u otra lograr los cambios que uno quiera ver y por lo menos llegar a formar la sociedad que queremos o la sociedad que quieran. Eso es lo importante. Así que, y esto también le aplica a otras personas, no se desmotiven. De aquí a noviembre van a llover muchas cosas, van a venir muchas cosas. Quizás hay días que quizás se sientan desmotivados, hay quizás días que digan cuál es el punto, pero piensen que eso es precisamente lo que aquellos que quieren ver al pueblo encadenado a la dependencia, que irónicamente son los mismos que critican la dependencia, es exactamente lo que ellos quieren ver. No le den el gusto a esas personas de mantener el sistema que los beneficia a ellos y no nos beneficia a todos. Eso es así, David. Es muy impresionante que tú dices, tenemos que hacer el cambio ya. Llevamos muchos años con el bipartidismo, los partidos tradicionales, y esto no ha cambiado. Esperamos dar un cambio drástico. Y también yo les digo a los viejitos también que están encamados, que todavía votan por los mismos. Y es que un profesor me dijo que ellos tienen miedo también de que hagan un cambio. Por ejemplo, si yo voto por el Partido Independentista, pienso que el independencia vamos a hacer rápido. No es así. No es así. Esto es un proceso a proceso. Así que yo le digo que por favor voten o que sea, porque usted tiene derecho al voto, pero elijan con que si quieres el cambio, vota a que usted crea que haga el cambio. Yo quiero añadir una cosa, porque ahora que hablas de las personas mayores, esto no es muy distinto a donde en Puerto Rico se encontraba en el 1940. Esto es más bien a la gente del Partido Popular Democrático. El Partido Popular Democrático, a pesar de que es el partido más longevo actualmente en Puerto Rico, tuvo sus inicios. Y los inicios del Partido Popular Democrático, porque hay mucha gente en el Partido Popular se les olvidó esa historia. A muchas personas en el Partido Popular Democrático se les olvida que antes del Partido Popular Democrático era el Partido Liberal de Antonio R. Barceló, abuelo de Carlos Romero Barceló, por si acaso. Independentista, pero era abuelo de Romero Barceló. Por si acaso la gente no sabía ese dato, porque me gusta compartir conocimiento histórico. ¿Qué hizo Muñoz? Muñoz, en el 38, él ya sabía que el Partido Liberal no tenía futuro. Y Muñoz se reunió con su gente, y en ese caso Carolina jugó un papel importante, porque en donde es Naranjales, el Partido Liberal se reunió para expulsar a Muñoz. ¿Y Muñoz qué hizo? Se fue con sus adeptos. Cualquiera diría que se fue al desierto. Y salió de ese desierto con un partido
político que en un momento dado iba a tener un nombre larguísimo. Entre uno era el partido, creo que era el Partido Auténtico Neto Liberal o algo así, o en un momento le iba a llamar Partido Socialdemócrata, ojalá. Pero entonces, Muñoz se tiene que enfrentar en el 38, cuando funda el partido, se tiene que enfrentar a su primera elección en el 40. Y él habló con la gente, le quitó el miedo a la gente. Ojo, no arrasó en el 40, pero sí obtuvo suficientes votos y suficientes escaños para sorprender en su primera elección. Uh-huh. Y hay mucha gente que se le olvida. O sea, Muñoz tuvo que formar un partido político, Muñoz Marín tuvo que fundar un partido político. Y a las personas mayores que sientan un miedo de esto es algo totalmente desconocido, solamente recuerden esa historia de Muñoz Marín con el Partido Popular. La gente le tuvo miedo a lo que podría pasar, pero confiaron. Y el Partido Popular pudo obtener mayoría en Cámara y Senado en el 40. ¿Y cómo terminó? Arrasó en el 44. ¿Y después qué pasó? Arrasaron en el 48. Y luego cuando vinieron las elecciones democráticas para la gobernación, ganaron también y Muñoz estuvo 16 años de gobernador. Wow. Y luego los 4 de Sánchez Vilella. Y claro, después de Sánchez Vilella viene Ferré, Hernández Colón y Romero Barceló, pero luego vienen 8 años de Hernández Colón. O sea, es decir que la gente le perdió el miedo. El problema es que después de perderle el miedo a lo que pasaría si no votaban por el Partido Liberal o el Partido Estadista Republicano o el Partido Socialista, de momento estos dos partidos, Popular Democrático y Nuevo Progresista, le metieron miedo a la gente de qué pasaría si dejan de votar por ellos. Y ahí es donde está el problema. Igual que mencioné sobre la historia de las alianzas, lo mismo pasa con la historia del bipartidismo. La gente le perdió el miedo a los partidos viejos y confió en el Partido Popular Democrático y luego decidió confiar en el Partido Nuevo Progresista. Pero ahora tienen miedo a no votar por ellos. Piensen cuáles han sido los dos partidos que han estado con problemas judiciales. ¿Cuántos presos del PNP han habido en este cuatrienio, por no mencionar desde el cuatrienio de Pedro Rosselló, los 2 cuatrienios de Pedro Rosselló? Uh-huh. ¿Cuántos corruptos del Partido Popular no han ido arrestados? ¿Sabes? Es decir, ¿cuánto más estarían dispuestos, por lo menos, de aguantar la vergüenza de que los suyos vayan presos hasta que esos electores piensen, ya basta? Es hora, como diría el eslogan de Ferré, es hora de cambiar. Correcto. O esto tiene que cambiar. Y en ese sentido, piensen, y ya porque no se menciona el tema de las escuelas, cuando voten, piensen en sus hijos o en sus nietos o en sus bisnietos o en sus sobrinos que van a las escuelas públicas de este país. Miren las condiciones en las cuales están las escuelas públicas del país. Piensen en todos esos fondos federales que Jennifer y Pierluisi se están atribuyendo que no han usado. Piensen en cómo han estudiado sus hijos, sus nietos y sus sobrinos en las escuelas públicas del país. Piensen en el futuro que nos han estado robando, porque yo me voy a España a estudiar, en parte porque lo que yo quería estudiar no lo había en Puerto Rico, por las crisis que ha pasado la Universidad de Puerto Rico, pero a la misma vez porque las oportunidades, o sea, se nos ha vendido a Estados Unidos como un paraíso, pero, o sea, uno termina en pues, donde sobra el viento. ¿Qué ocurre? La cantidad de jóvenes que se han tenido que ir, ahora que están hablando sobre la atención de los adultos mayores, ¿por qué tenemos pocas personas para cuidar a los adultos mayores? ¿O por qué las familias no pueden cuidarlos? Porque o tienen que matarse trabajando o tienen que abandonar el país para tener un bienestar económico. Uh-huh. Y quizás no se pueden llevar a sus padres o no se pueden llevar a sus abuelos. Y tenemos la crisis que tenemos. Okay. Todo esto ha sido el resultado del bipartidismo. Y voy a ir más allá, porque, por ejemplo, no, que hubo sus momentos buenos. Sí, pero gran parte de los problemas actuales en Puerto Rico tienen como denominador común la gobernación de Carlos Romero Barceló y la gobernación de Rafael Hernández Colón. Wow. Que la gente, o sea, por si acaso, son palabras contundentes, pero hay que decir las cosas. El neoliberalismo que Hernández Colón permitió entrar al Partido Popular Democrático, que fue lo que poco a poco le ha ido costando al Partido Popular Democrático, porque el Partido Popular Democrático, que tiene al jíbaro como
símbolo, Pan, Tierra y Libertad era un partido que ganaba cuando gobernaba y cuando dominaba en la zona rural de Puerto Rico. Industrializaron y pensaron, ya todo el mundo está en las ciudades, podemos abandonar el campo. Y ahí estamos. Se cortaron las raíces y ese árbol ha ido poco a poco pudriéndose por dentro. Hasta que ahora carecen de una visión de país, por no decir de municipio, carecen de una visión de país, carecen de un proyecto viable. O sea, sus exponentes más importantes o más relevantes, ¿quiénes son? O sea, un ex secretario de Hacienda, un ex ayudante de un gobernador, uno de los gobernadores, o sea, más ineficientes que ha habido, o sea, hay que decirlo. Y el candidato a Washington, a pesar de que tenemos la misma edad, es una persona que piensa para atrás y no piensa de futuro. No tiene una visión de futuro. O sea, honestamente podemos progresar guiando en reversa. O sea, esa es la cosa que nos tenemos, o sea, pregunta que nos tenemos que hacer. Uh-huh. Está muy bien tenerle un respeto al pasado, pero ese respeto al pasado no nos puede anclar las oportunidades de progreso y de desarrollo. O sea, eso yo creo que es importante. Y en ese sentido, pues a estas personas mayores diría lo mismo. No tengan miedo. O sea, es igual que ustedes perdieron el miedo a votarle al Partido Liberal en el 40 o quizás le perdieron el miedo a votar distinto en algún punto de su vida. Esto es parte del desarrollo natural de la política, no solamente en Puerto Rico, sino en todos los países del mundo. Uh-huh. El cambio es natural. El tiempo no se detiene. Porque si el tiempo se detuviera, yo me hubiera quedado de estudiante doctoral o de estudiante de bachillerato. Pero el tiempo pasó. Uh-huh. El tiempo pasó, y aunque mi cabello no blanqueó, pero el tiempo pasó y ahora soy profesor y vivo para esto, pero también hay un momento dado en el cual tenemos que hacernos estas preguntas importantes. Eso es así, David. Gracias a David Rodríguez Díaz, candidato a la alcaldía de Carolina, por el Movimiento Victoria Ciudadana, por estar con nosotros. Gracias, David, por venir y aclarar esta... Muchas gracias por la invitación. Espero que haya más entrevistas como esta, porque además de pues promocionar el mensaje, o sea, la experiencia educativa también es amena y muy buena. Eso es así. Nos vemos en la próxima.